Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Vamos a entrar hoy en un tema de una complejidad, pero de una trascendencia que ni siquiera algunos conocemos. Vamos a hablar del cerebro humano y en concreto de los proyectos globales de investigación del cerebro, una propuesta del Centro de Neurociencias de nuestro país, y tenemos el honor de que nos acompañe en esta mesa de lujo de participación de especialistas en el tema. May Britt Moser es la directora del Instituto Kavli de Neurociencia Sistémica y del Centro de Computación Neural de Noruega. Premio Nobel del año 2014 en Fisiología y Medicina. También tenemos con nosotros a Yuri Busatsky, quien es un catedrático de alto nivel de neurociencia, fisiología y neurología en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Nueva York en los Estados Unidos de Norteamérica. Katja Broz es editora de Neuron, editora ejecutiva de neurociencia y directora de Review Strategy de Cellpress, una organización que tiene que ver con toda la comunicación en torno a estos temas. Y bueno, el doctor Pedro Antonio Valdés Sosa, coordinador del proyecto cubano de mapeo cerebral humano, investigador y fundador del Centro de Neurociencias de Cuba. Entramos, como les decía, en un tema de una complejidad absoluta. Esperamos que con la ayuda de los traductores del ESTI podamos también hacerles llegar a ustedes lo más profundo del conocimiento en torno a los estudios del cerebro humano. Acompáñenos. Peter, como Peter familiarmente se le llama a Pedro Antonio. Yo quiero saber qué son, ya que es el tema que nos proponen ustedes, qué son los proyectos globales del cerebro o de estudio o investigación en torno al cerebro. Bueno, las investigaciones de las neurociencias, siglos de duración, en realidad han habido proyectos del cerebro desde hace varios siglos. Ahora, ¿por qué se habla de proyectos globales del cerebro? Porque es precisamente en los últimos años en que más han cobrado fuerza, tanto por el financiamiento como por su internacionalización. De eso nos va a hablar Katja. Claro, pero esto tiene que ver con el crecimiento de enfermedades del cerebro. Bueno, eso es uno. Hay dos móviles siempre en todo esto. Uno es comprender quiénes somos, por qué pensamos, por qué tenemos emociones. Y el otro es que realmente nos estamos dando cuenta que las enfermedades que afectan al cerebro realmente están tomando un tributo en sufrimiento y muerte que nos percatamos ahora, pero que se acelera con el envejecimiento de la población humana. Claro. Bueno, algo que ya habíamos tratado en una mesa en la que habíamos tenido también a Pedro, pero no habíamos tenido el nivel de participación de esta mesa con un premio Nobel del año 2014. Pero Katja Broz, que es editora de Neuron, y me imagino que es la persona que puede ayudarnos a entender un poquito también de estos temas de la neurociencia, porque tiene que ver con la comunicación. ¿Cuáles son ahora mismo las iniciativas que ustedes han investigado que tienen que ver con los estudios más importantes que se están desarrollando a nivel global sobre el cerebro humano? So, as Pedro mentioned, Como he mencionado, las neurociencias siempre han sido una iniciativa global y durante siglos se han estudiado en este siglo XXI, donde nos encontramos ahora. En los últimos 10 años, sobre todo, se han hecho grandes inversiones a nivel internacional en las neurociencias y son proyectos de investigación de miles de millones de dólares en Estados Unidos. Hay muchos otros proyectos en Asia, Japón, Corea, China y muchos otros proyectos que se han iniciado
alrededor del mundo y creo que también aquí en Cuba. Creo que una de las razones por las que hay tanto interés a nivel internacional en cuanto al cerebro es porque para podernos entender a nosotros mismos tenemos que entender qué nos hace humanos, y también hay problemas en cuanto a la salud, procesos degenerativos, problemas como el Alzheimer y otros problemas que afectan el cerebro y que realmente ponen una gran presión en términos de salud a nivel internacional. En los últimos 7 años se ha visto que una de las mayores en cuanto a cantidad, muchas personas con problemas de salud mental, y se han hecho grandes inversiones, y esto representa un estigma en Estados Unidos y en muchos otros países. Y la neurociencia puede dar una nueva perspectiva a esta situación. Un objetivo fundamental de esta iniciativa del cerebro en Estados Unidos, como lo han sido otras, han sido en cuanto al desarrollo de tecnología, nuevos instrumentos, nuevas formas de ver qué pasa en el cerebro, cosas que no habíamos logrado ver antes. Y después se podrá hablar un poco más de la forma en que podemos trabajar con las neuronas, lo que se hace en los registros del cerebro, cosas que se están haciendo que no han tenido precedentes si lo comparamos con lo que se hacía hace 10 años. También nuevas técnicas para poder visualizar las neuronas, ver qué está pasando en el cerebro. Y también es importante que se puede cambiar el carácter de las neuronas, estimularlas para que puedan hacer cosas diferentes a las que hacen de manera natural. El carácter global del que se habla en torno a este tema quiere decir que el resultado de todas esas investigaciones que usted me habla nos va a beneficiar a todos, no solo a países ricos que llevan la vanguardia en el tema, sino a todos los países del mundo, es decir, el carácter global es que se concibe para el mundo entero. Creo que la ciencia siempre tiene un carácter global, y para poder ser exitosa la ciencia tiene que ser global. Pueden haber ideas aisladas, algunas nuevas formas de pensar en cuanto a la ciencia, pero las neurociencias y otras ciencias no pueden venir de países pobres o ricos. Creo que uno de los esfuerzos fundamentales en cuanto a esta iniciativa global es que se busca una colaboración más internacional que permita que las fronteras entre los países no sigan siendo fronteras entre los científicos. Creo que se trata de dinero, de inversiones, pero también de buscar nuevas formas de hacer la ciencia, de reunir a los científicos, de preparar a los nuevos científicos, que estos jóvenes científicos puedan prepararse acá en Cuba y que puedan hacer su contribución a nivel internacional. Y muchos científicos, por ejemplo, nosotros mismos que venimos de distintos lugares, da la medida de que la ciencia es internacional, y que esto es lo que hace que la ciencia funcione y es lo que hace que la creatividad permita solucionar importantes problemas. Los problemas también son internacionales. La salud mental no es una enfermedad de países ricos o de países pobres, ni de situaciones políticas. Hay distintas situaciones políticas que también pueden aumentar estos problemas cerebrales, como es el estrés, como es la tristeza, la depresión. Exacto. ¿Puede usted en una escala de 1 a 10 decirnos qué nivel tiene Cuba en relación con los otros países que estudian globalmente, que tienen investigación en cuanto al cerebro humano? ¿Podemos sentirnos en la vanguardia de esos estudios? Esa es una buena pregunta y voy a dar la respuesta a Pedro. Cuba tiene una historia de biotecnología, de inversiones en la ciencia, de aportes a la ciencia a nivel internacional, pero en neurociencias creo que Pedro podría dar mejor respuesta a esta pregunta. Pedro va a decir que el 10. Yo pudiera agregar algo. Sí, las neurociencias siempre han estado ahí.
Han sido muchos años de experiencia, pero sin embargo es diferente hoy en el sentido de que ya la gente sabe qué son las neurociencias. Hace 20 años usted iba a un bar y veía varios jóvenes científicos y no sabían si usted era neurocientífico, qué era lo que usted hacía. Pero ahora usted llega y se presenta como una persona que está trabajando con el cerebro, se hace muy importante y muy popular. Y es por eso que es importante, la neurociencia necesita que no sea importante para aquellas personas que lo pensaron desde el principio, sino todos, ya sean matemáticos, sean ingenieros, sean físicos, de todas las esferas de la vida, de todas las esferas de la ciencia, que puedan reunirse y colaborar con nuestro esfuerzo. Y creo que esto está pasando a nivel internacional. La otra diferencia en estos momentos, yo diría, que es también que se ha llegado a un punto en que se puede generar mucho más información de la que se puede digerir. Pero afortunadamente, y quizás como se existe esta colaboración y podemos poner a estos datos en las grandes bases de datos, y hay un acceso libre para cada nación, incluso Cuba, las personas que se preparan en cibernética o en ingeniería, en cualquier tipo de ciencia puede buscar información que está en esas bases de datos y puede descubrir algo. Y esto se le llama, ustedes pueden acceder a este sitio web de la ciencia y pueden acceder a toda esta información relativa al cerebro, que es tan complicado. Profesor. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta. Estamos hablando hoy de los estudios globales, de las estrategias globales para el estudio del cerebro que se han convertido en este momento en uno de los problemas fundamentales de la ciencia a nivel global. Voy ahora con nuestra premio Nobel, agradeciéndole que esté con nosotros, que nos acompañe en nuestra mesa redonda. Buscando información en torno al mérito que le hizo merecer el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2014, a una mujer, me da por preguntar qué cosas son las rejillas celulares. Me han dicho que tiene que ver con su aporte a la investigación y que tiene que ver también con el Alzheimer. Buenas tardes. I'm happy that you asked. Me siento complacida de que me haya hecho esta pregunta acerca de las células grilla, Such a beautiful cell. porque es algo tan hermoso. Todos las tenemos, todos los mamíferos las tienen, y estas células funcionan de manera que, por ejemplo, un animal camina en un entorno determinado y puede ver un chocolate o algo dulce y tiene la posibilidad de que se mueva alrededor, y entonces uno dice, ¿dónde está activa esta célula grilla? La actividad en este conjunto, en este clúster, y estos campos tienen el mismo tamaño y la misma distancia entre sí, lo que quiere decir que si usted ve todos estos campos en una célula, se hace una especie de triangulación, como una especie de triángulos encima de cada uno,
Y uno puede incluso cubrir el piso con estas células grilla. Es la métrica del cerebro. Y estas células son de distintos tamaños y cuando se combinan, se puede terminar con un lugar donde la célula que permite que sea como una especie de cascada en el cerebro hasta llegar al hipocampo. Si hay una lesión en el hipocampo, uno puede ir por ese camino y buscar en los recuerdos, y es muy similar a lo que ocurre con el Alzheimer. También se sabe que están estas células en la corteza y que hay muchos problemas, y se puede ver el tamaño de esta corteza entorrinal. Y sabemos en este caso que entonces el pronóstico no es bueno. Y hay en este caso la presencia de Alzheimer. El Alzheimer da síntomas como la pérdida de memoria, desorientación, y no se pueden distinguir los distintos olores. También sabemos que esta corteza dendrítica tiene que ver con los olores y envían toda esta información en cuanto al espacio, a los olores, al hipocampo, para que el hipocampo pueda hacer estos recuerdos. Y sabemos que estas células mueren, entonces no se pueden tener recuerdos y no se puede orientar. Un paciente que se hizo este estudio en el año 57, él llegaba a su casa y decía, este es un limón, lo partía y podía olerlo. Y decía, ¿por qué huele a limón? Porque su sistema odorífero también estaba alterado. O sea que las células grilla permitieron que obtuviéramos este premio porque vemos que está relacionado con este proceso, y es importante para nosotros entender el proceso, porque aun cuando queremos hacer ciencia básica, pero que sea importante para que los humanos puedan tener su propio cerebro y que al final podamos ayudar a otros seres humanos, y que las personas pueden aprender a partir de lo que hacemos y utilizar ese conocimiento para distintos diagnósticos y para poder poner fin a esta terrible enfermedad. Y al entender al cerebro humano normal, se puede de una manera más fácil entender las anomalías que puedan presentarse. Dice Hope, ¿es una esperanza? So I think that Creo when it comes to Alzheimer's disease, que en cuanto al Alzheimer so se están dando algunos there has pasos, been a huge amount of research going pero into se han the hecho moving enormes these plaques, investigaciones a lot of proteins that are en just cuanto a las distintas brain. proteínas que están ubicadas en el cerebro And people thought de estas personas con this is Alzheimer, what is killing the cells. y se cree que esto es lo que está matando a las células. So if you remove these plaques, Y quizás don't relieve the symptoms. si eliminamos esto, podemos eliminar los síntomas, pero tenemos que pensar Is killing the en lo que realmente está matando a las células. extremely important. But Y esto es extremadamente importante. Pero aún cuando no sabemos la causa, en estos momentos there are still drugs that can help you to hay medicamentos better memory and so on. que ayudan con cuanto a la memoria, pero no se puede detener la enfermedad. Y eso es lo que queremos hacer, no yo, sino todos, las personas que están trabajando. Gracias, gracias. Gracias. May Britt Moser, Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 2014, quien ha venido aquí tan amablemente a explicarnos un poco de estos temas tan complejos y sin embargo tan urgentes y sin embargo tan cotidianos. ¿Quién de nosotros no tiene un ser querido cerca
que esté padeciendo ahora mismo pérdida de memoria o lo que ya se llama también el Alzheimer, o puede ser la demencia, como le conocen también por el envejecimiento. Es el tema que estamos tratando hoy con nuestro anfitrión, es Pedro Antonio, quien nos acompaña, Peter Valdesosa, quien nos acompaña también para hacer este análisis. Pero yo quiero hacer otra pausa para volver y continuar conversando con otro de nuestros invitados, con Yuri Busaki, que es profesor de neurociencia y fisiología. Estuvo antes con nosotros una vez aquí en la mesa redonda, me parece recordar, ¿no? Bueno, alguien de la Universidad de Nueva York que nos hablaba de este tema también aquí. A la vuelta estaremos conversando con él. Este viernes, en la mesa redonda, en persona, el general de división Samuel Rodiles Planas, héroe de la República de Cuba. Su familia entera se vio obligada a alzarse por su intensa actividad clandestina en la lucha contra la tiranía de Batista. Combatió al frente del mítico batallón de la policía en Quirón y cumplió diversas misiones como jefe de unidades militares en Cuba y la cooperación internacionalista. Encabezó el último grupo de combatientes a su regreso de Angola. El actual presidente del Instituto Nacional de Planificación Física cuenta fragmentos de la historia que le hizo ganar el honroso título de héroe de la República en persona este viernes a las 7 pasado meridiano a través de Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba y el canal en YouTube de La Mesa Redonda. El programa se retransmitirá al cierre por el canal educativo. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, Yuri, doctor, sé que también las investigaciones suyas están relacionadas con el ritmo del cerebro, con la memoria y con el sueño. ¿Se relaciona todo esto? I assume we are talking about the rhythms of the brain. Estamos hablando de los ritmos del cerebro. Okay. So I think Cuban people understand. Creo que los cubanos entienden los ritmos, saben mucho del ritmo. Y es interesante de que el cerebro está lleno de ritmos. Hay 10 ritmos diferentes, desde muy lentos hasta muy largos, hasta muy activos, y esto crea todo un sistema. Lo más importante en cuanto al cerebro es poder predecir el futuro. Y esto es algo que nos ha ocupado durante muchos años. Hay oscilaciones que pueden ser bien, y conocemos hoy la luna. Podemos hablar de la cara de la luna, y podremos hablar de eso dentro de 10.000 años. Pero bueno, es más o menos el mismo principio. Estas ondulaciones pueden ser a largo plazo, a corto plazo, y entonces existe esta correlación. ¿Por qué necesitamos estas ondulaciones? Aquí estamos hablando 5 idiomas, y nos entendemos no porque haya traductores, sino por algo más. Y es porque hay que generar estas ondulaciones para poder recibir este idioma, y cada idioma tiene una ondulación determinada. Y cuando hablamos, lo que hacemos es enviar el mensaje, la información, y cada sistema de información tiene que hacer una especie de paquete de información y convertirlo en unidades mayores. O sea que hay un principio y un final. Y esto es exactamente lo que hacen las ondulaciones cerebrales. Y lo puede hacer porque hay toda una maquinaria en el cerebro que se llama sistema de inhibición, que permite que la ciencia permita decir, bueno, este es un mensaje más corto, más largo, y decir dónde se detiene el mensaje. Y lo mismo pasa con el lenguaje. Pero todo esto tiene que ser coordinado de una manera u otra. Y esta es una coordinación muy hermosa porque tiene que ocurrir a distintos niveles, a múltiples niveles en el cerebro. Piensa en La Habana, digamos, si quisiéramos tener un sistema de tráfico perfecto, no solamente hace falta los símbolos de parar o seguir, sino que hace falta una coordinación que esta es muy simple, pero en el cerebro es muchísimo más difícil esta coordinación, porque esta información del cerebro hay que llevarlo a esta ondulación, a la neurona,
que es la que realmente procesa esta información, y esta coordinación necesita distintos recursos. Anything wrong with them, we have Y to si think ocurre algo, every single psychiatric entonces disease cada is enfermedad some psiquiátrica que kind of a existe timing problem. es un problema de tiempo. Cada oscilación está relacionada, por ejemplo, con la esquizofrenia. Son oscilaciones gamma, digamos, que son 40 por segundo en el caso de la esquizofrenia. En la depresión There is a sleep spindle, which I probably will talk about a little bit later. hay In epilepsy is nothing else, just the problem of the temporal coordination. So Hay otras enfermedades que son por coordinación temporal. Pero volvamos al tema principal, que tiene que ver con estas células grilla. Y nuestra premio Nobel decía que hay una conexión de estas células con otras. Ahora, esta conexión, hay que tener en cuenta que el cerebro se formó para interactuar con el entorno, pero eso no es lo que existe o lo que está ocurriendo con nosotros aquí en esta mesa. Estoy hablando aunque no hay preguntas, y puedo hablar porque lo que pasa en mi cerebro es que un grupo de neuronas se han reunido y traen información de mi memoria y lo lleva a un grupo nuevo de neuronas, y esto pasa la información a otro grupo, a muchos grupos de neuronas. Estas asociaciones de neuronas, como le llamamos, y entonces vamos a estar pensando en ahora o en el futuro. Si registramos el pasado o pensamos en el futuro, es más o menos lo mismo, y es lo que llamamos navegación, que pasa aquí dentro, y lo llamamos navegación mental, y es un concepto muy interesante, porque cuando el cerebro muere, el cerebro como que se desconecta del entorno. Ahora el cerebro puede mirar a su propia computación, a lo que está pasando dentro de mi cerebro. Y digo, bueno, ¿y si yo respondo su pregunta? O si la respondo de manera diferente, ¿cuáles son las consecuencias? O sea que en realidad no estoy diciendo nada. Y eso se le llama cognición. Y esa es la razón por la que tenemos la capacidad de recordar, como llamamos memoria, o de pensar en cosas en el futuro, imaginar algo. Y esto se debe a todas estas células grillas, a todas esas células que están ubicadas en un lugar y que determinan que nos conectemos o nos desconectemos, y se le llama sistema de organización celular. Estamos hablando de recuerdos, y los recuerdos no son como tomar una foto. Aquí se toma la foto aquí, se guarda en la computadora y se queda ahí. No. En este caso es diferente, porque el cerebro tiene que pensar qué va a dejar y qué va a eliminar. Es un poco como una foto polaroide. Ustedes se acordarán de las fotos polaroides, que tomaban un tiempo. Al principio no se veía claramente la imagen, pero según iba pasando el tiempo se hace una imagen muy nítida. Y eso es exactamente lo que pasa con nuestros recuerdos. Usted me explica algo y yo lo recordaré quizás por siempre. Yo voy a recordar esta conversación en esta televisión cubana, porque aun cuando pasa una sola vez, uno tiene una especie de ayuda en el cerebro, y estos son también las ondulaciones, pero son las ondulaciones más rápidas. Y de eso se trata con el hipocampo. Usted registra todos estos registros, las neuronas se unen. Hay otros momentos, por ejemplo, cuando yo voy a dormir esta noche, y en el sueño estos fragmentos de conversación se repetirán muchas veces en pequeños tramos o pequeños segmentos. Estos segmentos serán repetitivos. Esta noche, si usted duerme bien, tendrá 2.000 a 4.000 repeticiones de esta conversación. Esto no se hace en el video, pero el cerebro puede hacerlo. Eso es algo una posibilidad que tiene el cerebro, que es repetir y repetir. Y también describe o decide la información que vamos a guardar esta noche, que puede ser importante para mi felicidad, para mi supervivencia, o para lo que el cerebro decida que pueda ser bueno para mí.
Eso es la forma maravillosa en la que las ondulaciones pueden contribuir a algo tan importante y que puede conducir a poder hacer nuevos descubrimientos y a saber cómo estos patrones funcionan en mi cerebro y cómo no lo hacen. Y creo que lo primero que pasa a un paciente de Alzheimer es que él o ella se sienten perdidos porque su sistema de navegación está afectado. Este sistema de navegación que se llama memoria está afectado. Y eso es lo primero que hay que reconocer para evitar, no podemos hablar de cura, sino para poder buscar un paliativo. Un paliativo, sí, pero ahora yo pregunto, cuando usted hablaba de sueño, ¿se estaba refiriendo al acto de dormir o al acto de tener imaginación y tener lo que le llamamos sueño también, que tener pensamientos, tener hechos que ocurren en el momento que uno duerme? Una pregunta muy interesante. Esto ha sido algo que tiene que ver con el entretenimiento. En la cultura cubana está ahí y está de padres a hijos, de hijos a abuelos. Por ejemplo, hubo una persona que estuvo muy interesada sobre el tiempo de diferencia entre el sueño y la realidad. Pero no se trata solamente de pensar, sino de hacer experimentos en un laboratorio quizás. Pero ¿qué parte del sueño realmente contribuye a la consolidación del recuerdo? Y de este estudio resultó que el sueño es un patrón que es prácticamente una sinfonía. No quiere decir que uno va a pasar 8 horas en la cama o se pierde conciencia durante 8 horas, sino que hay patrones que en secuenciales. De modo que el estado de sueño es minoritario, un 20% de la noche. Y la otra parte es donde no existe el sueño, que es 80%, es donde se está soñando. O sea, es como son pequeños fragmentos de información que ocurren cuando estamos durmiendo. Se hace de una manera inconsciente, o sea que se están interrumpiendo de cuando en cuando, pero son etapas de funcionamiento que son muy similares. ¿Cuál es la relación entre soñar y la realidad? No lo sabemos, pero la depresión, lo primero es que no se puede dormir. Todos los medicamentos que usamos en psiquiatría, todos afectan nuestro sueño. Es necesario entender muchas cosas relativas a por qué el cerebro utiliza 20% de su tiempo haciendo nada. Y eso es importante. Y una de las cosas es esto, ocuparse de nuestros recuerdos. ¿Y se puede recordar el futuro? Remember the future? We can remember the future? Fantastic question. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Como las cosas que van a suceder en el futuro, las predicciones. Si existe una predicción, también existe una postdicción, ¿no? O sea, es muy interesante porque las personas han pensado que parte del cerebro se utiliza para la imaginación, para las predicciones, que parte del cerebro es útil para los recuerdos. Y alguien en el laboratorio está trabajando sobre memoria, otros están trabajando sobre la imaginación, se están haciendo planificaciones, se están hablando de las tomas de decisiones, de las funciones ejecutivas. Y en el pasado, hace unos 10 años, las personas estaban buscando, investigando el cerebro humano, utilizando tecnología. Decían que estas estructuras que eran usadas para la memoria son las estructuras que son necesarias también para planificar el futuro.
Mencionaba por qué hay físicos en este tipo de actividades, en este tipo de investigaciones, y es que la neurociencia divide diferentes aspectos, hace tipo de investigaciones, analiza el pasado, no hay futuro sin pasado. Así es algo que deben entender los neurocientíficos. Nosotros podemos ver las partes relevantes y significativas de la información de nuestras vidas, del conocimiento de nuestras vidas, para decidir qué se puede hacer. El pasado y el futuro son elementos muy fuertes, de mucha valía. Si se tiene una colisión de hipocampo, se puede tener todo este tipo de actividad. O sea, es bien emocionante todo esto. Es muy importante considerar estos elementos. Yo tenía el temor de haber hecho una pregunta de pseudociencia, ¿no? Por eso. Es decir, pero ellos tratan con mucha naturalidad este tema de la posibilidad de la memoria. Y les voy a decir honestamente por qué le preguntaba eso. Tengo la sensación, quizás un déjà vu, de que él estuvo aquí en una mesa redonda anterior. Te explico por qué. Vamos a una última pausa para conversar con el anfitrión de nuestra mesa, con Pedro Antonio Valdés Sosa. El ser humano, la sociedad humana se ve en la necesidad vital de marchar al mismo ritmo y avanzan los conocimientos técnicos, los conocimientos científicos. La sociedad humana siente una necesidad vital en ese sentido. Fidel Castro Ruz, 20 de noviembre de 1964. Discurso pronunciado en el resumen del acto celebrado en el Estadio Latinoamericano con relación a la batalla por el 6º grado. Bueno, ¿cómo es la respuesta del déjà vu que he tenido? Es muy sencillo. Lo que une tu recuerdo es la Universidad de Nueva York. Ah, ok. Es decir, un gran amigo de nosotros dos fue el profesor Erwin Roy John. Erwin Roy John, que en una mesa redonda hace un tiempito. Estuvo acá. Hablamos de cómo se creó la primera computadora cubana. Claro. Y cómo empezó el desarrollo de la neurociencia. Incluso con la donación del primer equipo para medir actividad específica del cerebro. Y él es de la misma universidad. De hecho, coincidimos, él me invitó este año a dar la conferencia Roy John en la Universidad de Nueva York. Y no solo eso, sino que ha continuado la tradición, haciendo también una donación de un equipo para poder registrar las células de las cuales estamos hablando. Claro. ¿Y por qué esto ha sido tan importante? Como decíamos en la otra mesa redonda, no se puede para la humanidad restringir y decir que la ciencia toda tiene que tener una aplicación inmediata. Eso es un error estratégico. El surgimiento, como explicamos en la otra mesa redonda, la creación de la primera computadora cubana generó después una industria, el entrenamiento de jóvenes, los jóvenes club. La ciencia tiene su lógica interna, que es responder a preguntas del mundo. Y un sistema. Y tiene un sistema. Ahora, nosotros, en el Centro de Neurociencias de Cuba, estamos muy en comunión con las investigaciones del mundo porque creemos en esa unidad indisoluble de la ciencia básica, que es importante, y tratar de aplicarla también. Y nos toca un papel, somos de un país en desarrollo. Nosotros, a partir de ese trabajo que se inició con la computadora cubana, iniciamos ya en la década del 80 el primer proyecto cubano de mapeo cerebral. En el 2004, el segundo, y este fue un proyecto que tenía como característica similar a muchos otros que se están haciendo ahora, de estudiar primero cómo es el desarrollo del cerebro normal y de caracterizarlo. Y para eso estudiamos el cerebro desde el punto de vista de la actividad eléctrica, la estructura y el funcionamiento del cerebro mediante la resonancia magnética y muy fundamentalmente lo que nos decía Yuri, el estudio matemático de cuáles son los ritmos cerebrales. Y con esos ritmos cerebrales tratar de desarrollar mecanismos o dispositivos que nos permitan a nosotros tratar de hacer algún tipo de aplicación o diagnóstico.
Déjeme poner un ejemplo. Nosotros detectamos que en la población cubana que estudiamos, más del 30% de las personas en el rango de edad que estábamos estudiando tenían hipertensión. Y nos hicimos una pregunta. Sabemos que los factores cardiovasculares son un factor predisponente de después los trastornos cognitivos, incluso el Alzheimer. Y nos preguntamos, en estas personas que tienen hipertensión, ¿qué grado de lesión cerebral hay? Y encontramos que a pesar de ser aparentemente normales, había un grado un grado alto de daño, que se podrá ver en la imagen, ¿no? De daño de la sustancia blanca, y que esto era un buen indicador de ya un deterioro muy leve, pero en edades ya muy tempranas. Ahora, ¿qué uno se plantea? Uno tiene que desarrollar tecnología para poder después utilizarla, y nos preguntamos, ¿pueden los ritmos del cerebro predecir lo que está ocurriendo dentro del cerebro? Y buscamos la relación en estas dos cosas, y de hecho encontramos que si uno estudia los ritmos del cerebro, el ritmo teta, ¿El ritmo? El ritmo teta, es un ritmo que es uno de los ritmos que se ha hablado mucho aquí. El ritmo teta en exceso predice cuál es la cantidad de lesiones de sustancia blanca, que es un tipo de cosa, hay en el cerebro. Bueno, ¿qué nos plantea como hipótesis de trabajo? Y quiero ilustrar porque así es como trabaja la ciencia. Se puede, utilizando los métodos más avanzados, después buscar cuáles son las mediciones que después puedan servir para hacer pesquisas masivas, como la que hemos organizado para las pérdidas auditivas, pero ahora usando una tecnología que sea apropiada en todo el mundo. Entonces, este esfuerzo, que fue el proyecto cubano de mapeo cerebral, lo hemos ampliado y ahora tenemos una red latinoamericana de mapeo cerebral y que tiene este mismo objetivo: enlazarnos con los proyectos internacionales. Ese es el LabMan. Es el LabMan. Es interlazarnos con los proyectos internacionales más importantes y siempre tratar de traducir a nuestras realidades, que somos países generalmente pobres, pero con un enfoque que sí tenemos en común, que es buscar la prevención de la enfermedad. Hay que decir que, de hecho, recientemente estamos constituyendo una alianza del LabMan y de Cuba con China y con Canadá, esto próximamente. Pero eso se va a insertar dentro de los proyectos globales, y hay una cosa que yo quiero mencionar. Se hizo este año en Nueva York una reunión de todos estos proyectos que estudian el cerebro de forma global, y precisamente la revista Neuro hizo un número especial hablando de estos distintos proyectos. Yo quiero señalar, porque esto se refería a Yuri, una de las iniciativas fue la creación de lo que llamamos el consorcio de la neuronube. ¿Qué cosa es el consorcio de la neuronube? ¿Por qué le llamamos eso? Es la computación en la nube. La computación en la nube es que los datos que se han recolectado en todo el mundo se depositan en servidores que uno pueda acceder, y la idea es que esto... ¿Sin costo? Sin costo. Esta es la idea de que se pueda acceder en cualquier parte del mundo a esos datos e incluso mandar a hacer preguntas, y esto le daría la posibilidad de integrar la información de todo el mundo y al mismo tiempo de contribuir por parte de cualquier parte. Se señala ahí en ese artículo, en el cual que fue coordinado por un joven muy inteligente, Joshua Vogelstein, pero en el cual participamos muchas personas, se señala que los países en desarrollo tienen un papel particular y que es un papel muy importante. Es decir, la ciencia no es una cosa que venga de los países ricos a los países pobres. La ciencia es una empresa de toda la humanidad. Y como ejemplo de internacionalización, que es lo último que voy a decir, quiero poner un ejemplo. De todas maneras, permiso, profe, Sí, pero los países pobres están en desventaja en cuanto a la diversidad y los alcances a veces de los multidisciplinarios. Es decir, un país con Haití no puede participar en un proyecto como este, digo yo. Bueno, yo iba a poner precisamente el ejemplo de cómo la cooperación internacional puede ayudar a esos países. Y no Haití, pero sí voy a poner el ejemplo de Barbados. Es decir, Barbados es un país donde
no hay tanto desarrollo científico, pero estamos haciendo un proyecto ahora entre la Universidad de Harvard, Cuba y Barbados. Y va a tener implicaciones globales, porque en los años 70, 60 en realidad, hubo un año solamente de hambruna. Y hubo un grupo de niños en Barbados, que se resolvió después, que sufrieron una malnutrición severa. Entonces, ¿qué se ha hecho? En una colaboración con la Universidad de Harvard, se ha podido seguir dos grupos, un grupo de niños que sufrieron esta malnutrición y otro grupo de niños que no la sufrieron y han cooperado, ¿no? Quiero decir que con Roy Young, en aquella época de los 70, registramos la actividad eléctrica de los niños de Barbados. Y nosotros ahora estamos estudiando los efectos en el envejecimiento de ese episodio. Entonces, es una cooperación. La malnutrición, el efecto de la malnutrición. El efecto de la malnutrición en el envejecimiento. Claro. Y de hecho, nosotros podemos distinguir por la cantidad de actividad teta. Podemos distinguir quién sufrió malnutrición y quién no. Ahora, ¿qué importancia puede tener esto? Esto es una cooperación entre científicos de Barbados, de Estados Unidos, de Cuba, pero estamos en discusión con muchos países. Hay muchos países en Latinoamérica, en los propios Estados Unidos hay muchos niños que sufren malnutrición. Entonces, yo quiero ponerlo como un ejemplo de que la ciencia no tiene fronteras. Claro. Hay países que tienen más dificultades, pero yo pienso que con la buena voluntad y trabajando de conjunto se podrán vencer estas dificultades. El deber nuestro como científico es aprender de neurocientífico es aprender cómo es el cerebro y además hacer nuestro esfuerzo máximo porque esto sea de utilidad para todos, incluso en los países más pobres. Una pregunta lógica. Siendo cubano el Centro de Neurociencia y teniendo ustedes el proyecto de mapeo del cerebro humano, ese mapeo no quiere decir que estudien fundamentalmente que la base de material sean cerebros cubanos. No, nosotros, a ver, ¿qué ocurre? No, porque le iba a preguntar cuál es el ritmo, si el cerebro cubano tiene un ritmo parecido. Nosotros demostramos en la década del 80 de que no hay diferencia entre el cerebro de norteamericano, suizo, cubano, ¿no? Y incluso mexicano. Nosotros demostramos que hay un solo cerebro, que sí puede tener diferencias si la gente tiene malnutrición, desventaja, etc. El cerebro del hombre es uno. Nosotros evolucionamos como especie y somos uno solo. Porque a veces suele decirse que nosotros queremos pensar más rápido que como hablamos, es decir, de ahí la rapidez con que actuamos en la vida. Bueno, a ver, aquí es una característica de todos nosotros. No tiene que ser cubano para hacerlo. Yo pensaba, digo, bueno, a ver, lo mejor como nos gustan tanto los ritmos movidos, también tenemos un ritmo, pero claro, es una pregunta que puede ser de pseudociencia y no quiero caer en ese campo. Finalmente, ¿se atreve usted a la pregunta que yo le hice a la directora Katja Bros, poner en una categoría de 1 a 10 el neurociencia de Cuba en relación con el desarrollo? Nosotros tenemos un 7, o sea, aprobado. Y con la ayuda de ellos vamos a llegar al 10. Bueno, muchas gracias. Todavía nos quedan unos minutos y me gustaría, si nuestra premio Nobel, ilustre premio Nobel que nos visita por primera vez en Cuba, ¿no? Sí, primera vez. Si quería decir algo de sus impresiones de lo que ha sido la visita a nuestro país y la participación en este grupo de trabajo. Primeramente somos científicos, hemos estado consultando muy buenas publicaciones que nos han ayudado a un poco apoyar el trabajo que estamos haciendo en nuestros laboratorios. Confiamos en estos trabajos que se hacen en los laboratorios. La señora Browser está haciendo muy buen trabajo como editora en Europa. Hemos aprendido muchísimo a cooperar, a colaborar con ellos. Y el señor Yuri Busarsky, que también ha estado en contacto con nosotros desde que éramos estudiantes, que nos dio licencias para trabajar en los laboratorios, que nos hizo varias sugerencias.
ha sido realmente muy amable en los debates que hemos tenido, en los análisis que hemos realizado, y estar en Cuba y hacer este proyecto de neurociencia con los neurocientíficos, pienso que ha sido realmente muy emocionante. Es una colaboración bebé, es una colaboración inicial todavía con Pedro, y realmente es muy emocionante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias realmente, sinceramente, por lo que traen a Cuba, por lo que animan también a... Según pasan los años, como decía aquella vieja canción de Casablanca, uno va sintiendo el riesgo de padecer, de acercarse a enfermedades del cerebro, y todo las señales que haya de que se está estudiando el cerebro humano, que hay posibilidad cercana de un alivio y hasta de una cura de las enfermedades mentales que vienen con la edad, bueno, pues anima muchísimo. Gracias, Pedro, por pensar siempre en la mesa redonda y traer a tus invitados acá. Y a nuestros televidentes y radioyentes, espero que les haya entusiasmado y que, bueno, se hayan entusiasmado como me entusiasmé yo esta tarde-noche aquí en la mesa redonda. Muy buenas tardes y hasta un nuevo encuentro.